y la selección natural. A la teoría sintética se opuso, a partir de 1970, una hipótesis alternativa. Esta teoría fue propuesta por un biólogo norteamericano, Stephen Gould, junto con Eldridge. Publicaron un estudio que venía a decir que Darwin se equivocó cuando dijo que hubo una evolución gradual. Ellos defendían una teoría que llamaban de los equilibrios puntuados, que consiste en un salto, una estabilización. Un salto y una estabilización. Los últimos descubrimientos parecen confirmar la evolución al tiempo que dejan entrever grandes enigmas. Soy escéptico sobre la tesis del nuevo darwinismo de que las mutaciones por azar dan lugar a toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que actúan ahí mecanismos mucho más profundos. En realidad pienso que la evolución, como una especie de fenómenos que ocurrieron, es un hecho. Pero nuestro entendimiento de la evolución es todavía muy pobre. Las ideologías materialistas explotaron enseguida el evolucionismo a favor de sus tesis. Ya en vida de Darwin, y contra su voluntad, el filósofo Spencer inventó la desafortunada doctrina del darwinismo social. Fue él quien acuñó la idea de la supervivencia del más apto. Los más fuertes, los mejor dotados, triunfarían sobre los demás. El comunismo vio en el darwinismo una manera científica de explicar el mundo sin Dios. Engels se alegraba de ello en una carta a Marx. El Darwin que estoy leyendo es magnífico. La teología no estaba todavía destruida en alguna de sus partes. Ahora acaba de ocurrir. El mito nazi de la raza superior debe mucho a las teorías del biólogo darwinista Ernst Haeckel. Propugnaba un Estado fuerte que impulsara el progreso mediante la competencia racial y la guerra. Es muy conocido que Haeckel cambió ciertos dibujos en la presentación de los desarrollos embrionales para apoyar a su tesis. Entonces hizo un falso científico para que sirviera mejor a su propaganda materialista. Los dibujos falsificados de Haeckel entraron en los textos de biología de escuelas y universidades. Y aún hoy se mantienen en algunos libros, a pesar de que su autor murió en 1918. No solo la Unión Soviética y la Alemania nazi manipularon las teorías de la evolución. En los Estados Unidos, en toda la primera parte del siglo pasado, hubo sociedades neodarwinianas que afirmaban el racismo, el darwinismo social, para que se pueda mejorar la raza humana, la especie humana, que en lugar de proteger los débiles, los menos adaptados, los dejamos de un lado, los eliminamos. En la Universidad de Cambridge, Ronald Fisher, obsesionado por criar británicos de mejor calidad, calculó que se necesitarían más de 20.000 generaciones para que surgiera un Shakespeare. Su colega Haldane concluía que solo merece reproducirse la mejor milésima parte de la humanidad. Ambos, junto con Wright, fundaron la genética de poblaciones, favorable a la eugenesia y a la esterilización de los débiles. En este siglo XXI el darwinismo sigue siendo instrumentalizado por propagandistas ateos. Uno de sus máximos exponentes mediáticos es Richard Dawkins, al que vemos en esta caricatura boxeando contra el científico creyente Francis Collins. Dawkins, en sus primeros momentos, fue un biólogo reputado y serio. Luego se ha vuelto una persona de mass media, un científico de festival. Dawkins acuñó la teoría de los genes egoístas que tratan de perpetuarse a costa de otros organismos. Curiosamente, el hombre sería capaz de luchar contra el egoísmo de sus propios genes. Esa es una total incoherencia. ¿Por qué lo hace? Porque le da asco que se pueda
establecer un parentesco entre el neodarwinismo y el egoísmo, el racismo y esas cosas. The discussed trial of the 20s, the Darwin case, July 24, 1925. 1925. El caso Darwin va a ser juzgado en Dayton, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El acusado es John Scopes, un profesor suplente de biología. Su delito, haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La ley de aquel estado prohibía teorías contrarias al relato bíblico de la creación. Enseñar la evolución del hombre a partir de un orden inferior de animales estaba penado con $100 de multa. El juicio del mono galvanizó a los más acérrimos defensores del evolucionismo y del creacionismo. Lo sorprendente es que aquella batalla sobre la enseñanza de la evolución siga viva hoy en los Estados Unidos. La diferencia es que en 1925 la opinión general era creacionista y Scopes fue condenado. 80 años después, la mayoría es evolucionista. ¿Por qué en el país más avanzado es donde la evolución suscita más resistencia? Esto se debe a la fuerza del fundamentalismo en algunos sectores protestantes. Interpretan la Biblia al pie de la letra. Uno de sus exponentes actuales es el doctor Job Martin. El Génesis 1:31 nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. El creacionismo interpreta la escritura al pie de la letra. Dios habría creado el mundo y todas las especies una a una, tal y como hoy las conocemos. Y lo habría creado en 6 días de 24 horas. Pero en ese caso, ¿qué significado tendría el registro fósil y los datos de la biología? Él hizo todo en una semana de 6 días. Ellos no estaban encima de un registro fósil en el jardín del Edén. No había registro fósil todavía. Pretenden defender que el mundo fue creado en 6 días. Hay autores que, como decía yo, San Agustín nunca pensó que el mundo fuera creado en 6 días. San Juan Crisóstomo, que era un politeralista, en algún momento parece que defiende la creación de 6 días, pero en general los padres de la Iglesia, que ya tenían bastante conocimiento de la Escritura, se dan cuenta de que aquello es una imagen simbólica, porque en realidad es cierto que la Sagrada Escritura nos quiere manifestar una serie de mensajes, y el autor sagrado, aunque cuenta cosas que tienen que ver con la ciencia, con la historia y con la vida humana, está él tendiendo siempre a un mensaje teológico y religioso. A lo que leo en el Antiguo Testamento yo le llamo una sabiduría histórica. Al mismo tiempo que admiro la gran sabiduría que contiene, puedo leer en el Génesis, al comienzo del Antiguo Testamento, que el mundo fue creado en varios periodos. Y para mí, esos varios periodos son precisamente evolución. Todos los cristianos creen que hay un Dios y que creó el mundo. ¿Cómo lo hizo? Ahí es donde difieren las opiniones. Yo no soy muy partidario del creacionismo. Creo que cometen un error al leer la Biblia de un modo en el que sacan interpretaciones físicas y biológicas. Deberían leer la Biblia pensando en lo que quiere decir. Los primeros capítulos de la Biblia, el Génesis, el relato de la creación, nos enseña cosas profundas y fundamentales, pero no necesariamente mucha biología y física. La mayoría de los científicos admite hoy día la evolución con más o menos matices por los datos experimentados que se conocen. Ilustrativo sería mostrar 4 diferentes etapas de la evolución humana, comenzando en hace 7 millones y llegando hasta hoy. 4 cráneos, uno junto al otro, para ver la diferencia.